Hola a todos, estimados alumnos. Les saluda su profesora María Guerrero. Como siempre, en una nueva clase de metodología de la investigación. Estaremos hablando sobre el estilo de APA para las citas y referencias bibliográficas. Los propósitos de nuestra clase son aprender acerca de cómo se realizan las citas en una investigación para tesis, facilitarles a ustedes, estimados, los conocimientos básicos que les permitan citar de forma adecuada las ideas de otros autores respecto a sus investigaciones. Y como competencia, al finalizar esta clase, el estudiante será capaz de definir qué son citas, cuáles son los tipos de citas y cuál es la diferencia entre cita y referencia bibliográfica, así como saber aplicar cada uno de los términos a la hora de elaborar su trabajo de tesis. Sin más preámbulos, iniciamos. Las citas. ¿Qué son las citas textuales? Son aquellas informaciones referidas por otros autores u obras que deseamos incorporar o reproducir fielmente, palabra por palabra, en nuestra investigación. Se clasifican en citas textuales cortas o directas, cuando tienen menos de 40 palabras, y citas textuales largas o indirectas, cuando tienen más de 40 palabras. Las citas son la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa sobre su origen o fuente. La cita aporta información sobre el documento. Nos indica el autor, el año, la página donde se encuentra la información, de modo tal que el lector pueda recurrir a la fuente directa de manera fácil. Toda cita que se realice debe tener su correspondiente referencia bibliográfica al final del trabajo. ¿Cómo citar? Las formas de citar van a depender de la cantidad de palabras que tenga nuestra cita. Así encontraremos citas largas y citas cortas. Recordemos que cuando tienen menos de 40 palabras son citas cortas o directas, y cuando tienen más de 40 palabras son citas largas o indirectas. Entonces, APA nos recomienda utilizar comillas para iniciar y finalizar una cita corta. Y al final de nuestra cita, colocar entre paréntesis el apellido del autor, seguido del año de publicación del texto y la página donde se encuentra dicha información. Las citas textuales largas son aquellas que tienen más de 40 palabras, como ya hemos dicho. Mismo formato, se coloca el apellido del autor, entre paréntesis, el año, y se pueden utilizar palabras para enlazar antes de iniciar. Por ejemplo, Kaku 2009, que es el autor y el año de publicación, afirma 2 puntos. Dejamos un espacio para colocar nuestra cita larga que tiene más de 40 palabras. Recuerden que pueden hacer un ejercicio de práctica colocando el cursor del mouse, sombreando las palabras que queremos citar y verificando la cantidad que tiene. En Word es fácil de hacer porque nos indica la cantidad de palabras que están sombreadas. Bien, al finalizar la cita, se coloca el número de página entre paréntesis. Básicamente, tenemos dos tipos de citas, que son las textuales y las parafraseadas. En la textual se escribe la idea del autor original usando sus mismas palabras. Y en la parafraseada, como su nombre lo indica, se expresa la idea del autor original, pero con palabras diferentes. Recordemos que la paráfrasis no es una transcripción exacta de las palabras del autor, sino que corresponde a indicar la idea con nuestras palabras. Fíjense en este ejemplo, en el párrafo a continuación, se hace una cita parafraseada y se incluye al final del párrafo, entre paréntesis, la información de la fuente de donde fue extraída. Cuando encontremos citas,
con errores ortográficos, las escribimos tal cual. APA nos recomienda colocar entre corchetes, al lado de la palabra que tenga la falta ortográfica, el término sic, que es una palabra de origen latino y que hace referencia a la definición "así fue escrito", para hacer notar de que ese error ortográfico es propio del autor que estamos citando. Luego de hacer la cita de manera adecuada, colocamos al final entre paréntesis la fuente, su autor, el año y la página de donde extraímos la información. También tenemos lo que son fuentes secundarias. Esto es cuando un autor ha citado a otro en su trabajo y estamos utilizando la cita de este último para tomar la idea en nuestro documento que estamos redactando. Lo que debemos hacer es mencionar la fuente citada por el otro autor y haciendo la cita del documento que se está consultando al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos decir Ortiz, entre paréntesis, citado por Turkel, 1997, que fue el año de publicación del documento, indica tal o cual información. Hacemos nuestra cita, colocamos al final el número de página. Esto es en el párrafo cuando estemos redactando. Ya para presentar la referencia bibliográfica, tenemos que hacer la referencia del trabajo de Turkel, ya que es la fuente que se está consultando. APA nos permite utilizar las notas al pie para ampliar o complementar la información importante del texto. Claro, no de forma muy extensa. En este ejemplo, por ejemplo, podemos visualizar un párrafo corto que cita una nota al pie de página aclarando una información dentro de dicho párrafo. Los documentos legales, dentro de ellos tenemos jurisprudencias, leyes, etc., se citan de la forma siguiente. Cuando sean jurisprudencias, se pone primero el órgano que las emite y el país. Luego el número y fecha, y recuperado de cuando sea de internet. Las leyes, el título, año de publicación, el lugar, la editorial o gaceta judicial. Si citamos tesis y libros de textos, lo hacemos de la forma siguiente. Autor, año. Si es una tesis, título en negrita y letra cursiva. Entre paréntesis la palabra tesis inédita, que indica que no ha sido publicada. Luego la universidad. En el caso de que tenga más de un recinto, debemos ser específicos e indicar de cuál se trata. Finalmente, la ciudad y el país. Pueden visualizar el ejemplo que tenemos a continuación de una tesis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde vemos los apellidos seguidos de la primera letra de los autores, así como el año de publicación entre paréntesis y el título en letra negrita y cursiva. Luego, para los libros, es el mismo formato, solo que no lleva la distinción de negrita y cursiva en el título. Ponemos el autor, el año, el título del libro, la ciudad, el país y al final la editora. En el caso de que sea recuperado de la internet, recuerden utilizar la palabra recuperado de y colocar el link o en la URL donde se encuentra la información de este documento. Para citar periódicos y revistas, el patrón es el siguiente, muy parecido al de los libros. Se coloca el autor, luego el año, el título del artículo, el nombre del periódico, la fecha si es virtual, recuperado de, y en caso de que sea físico debemos incluir entonces la página o la sección donde se encuentra la información. Para las revistas es lo mismo, solamente que se cambia el término de periódico por el término de revista. Todas las citas que se realicen en la investigación deberán citarse en las referencias. Citar más de 3 autores de una misma obra nos lleva a utilizar el término et al, que en latín significa y otros. Podemos apreciar en nuestro ejemplo de que la cita
se hace en el párrafo reduciendo la cantidad de autores con la palabra et al o el término y otros, pero ya para fines de la referencia bibliográfica se citan todos los autores, con sus apellidos y correspondientes nombres o inicial de su primera letra del nombre. Cuando tenemos textos en otro idioma, muy importante, durante la redacción de los párrafos se cita de forma normal, como en cualquier libro en nuestro idioma. También se puede hacer una nota aclaratoria al pie de página indicando los datos del texto y traduciéndolos al español para una mejor comprensión del lector. Pero ya para los fines de la referencia bibliográfica, se procede citando el apellido seguido del nombre, entre paréntesis el año, luego el título en el idioma original y en el corchete o entre corchete la traducción al español, para luego colocar al final la editora en el idioma original del documento. Veamos este ejemplo. Es un texto en francés y podemos visualizar el nombre y apellido del autor al principio, el año de publicación, luego el título en francés y entre corchete la traducción al español, finalizando con la editora en el idioma original. Aclaraciones: nunca, pero nunca, traducir los nombres o apellidos escritos en otro idioma al nuestro. Los nombres y apellidos no se traducen. Si tenemos que trabajar con dos autores, donde uno es el escritor original en un idioma y el otro es el escritor de la traducción al nuestro, al citarlos en los párrafos se coloca todo normal excepto el año, porque primero ponemos el año de publicación original y seguido ponemos una barra oblicua o un slash, como le llamamos, para colocar el año del autor que lo tradujo. Ya en la referencia bibliográfica se coloca de forma normal, solamente poniendo la información de que es una traducción entre paréntesis y al final que el trabajo original fue publicado en el año de que se trata. Cuando tenemos citas cortas de menos de 40 palabras en otro idioma, hacemos lo siguiente. Colocamos nuestras coletillas al principio y luego, entre comillas, iniciamos la cita en el idioma original. Luego de finalizar con las comillas, cerrando la cita, abrimos un corchete para traducir la información que colocamos en el idioma original. Hacemos la traducción a nuestro idioma para una mejor comprensión del lector. Y al final colocamos entre paréntesis la información de la fuente donde fue extraída dicha información que plasmamos en nuestro. Las referencias bibliográficas al final se colocan en orden alfabético, de la A a la Z, con respecto a los apellidos de los autores de cada texto. Y se clasifican de acuerdo a su tipo. Podemos hacer una separación de lo que son los libros de textos, las legislaciones, los convenios internacionales, las páginas de internet y otros documentos. O en su defecto podemos colocarlos todos en orden alfabético desde la A hasta la Z. Y seleccionarlos en Word dando un clic derecho. La opción ponemos Sangría Francesa, que es la que nos recomienda APA, de la 6ª edición, para un mejor orden estético de la información bibliográfica. Bien, entonces presentamos a continuación nuestras referencias bibliográficas o bibliografía. Toda la información que hemos expuesto anteriormente se basa en el material de la 6ª edición de APA que pueden consultar por la web. Bien, como siempre, al final de cada uno de nuestros tutoriales tenemos una actividad programada para poner en práctica lo aprendido. Contamos con 3 preguntas que se van a responder y se van a enviar en formato de Word a mi correo metodologia@mariaguerrero@gmail.com. Esas preguntas son: ¿qué es citar un documento de tesis? ¿Cómo se clasifican las citas? Van a poner un ejemplo de cada una de esas clasificaciones.
así como también hacer un ejemplo de sus referencias bibliográficas o bibliografía, citando al menos 5 de los diferentes documentos que tendrán en su trabajo de tesis, conforme al estilo APA. De este modo, ustedes van a tener el conocimiento teórico de qué son las citas, cómo se clasifican, van a saber poner ejemplos y luego entonces van a poner en práctica con el material que ya ustedes tienen para su anteproyecto, utilizando 5 de esos documentos que van a plasmar. Puede ser una tesis, puede ser un monográfico, un libro de texto, una jurisprudencia, una ley, un decreto, un artículo de periódico o un artículo de revista, e incluso un documento en otro idioma. Espero que les sea de gran utilidad este tutorial, que podamos aprovechar estos encuentros virtuales para desarrollar paso por paso nuestro anteproyecto hacia la tesis final de grado. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Les saluda su maestra María Guerrero y esto es Metodología de la Investigación. Hasta la próxima.